Una niña señaló a la esposa del millonario y gritó frente a todos: «Esa mujer es malvada». Nadie quiso creerle, hasta que la verdad escondida tras esa sonrisa perfecta hizo temblar los cimientos de la casona entera. La copa de cristal de Bohemia resbaló de la mano de la anciana y se hizo añicos contra el suelo de mármol. El sonido cortó el aire del comedor como un latigazo. Nadie se movió, ni el tenedor suspendido a medio camino, ni la jarra de agua inclinada sobre los vasos, ni el aliento de las personas sentadas alrededor de aquella mesa larguísima bajo la luz temblorosa de una araña de caireles. El eco del vidrio roto todavía flotaba en el salón cuando la voz más pequeña de todas, la más frágil, la que nadie esperaba escuchar, se alzó firme y clara desde un rincón de la casona de los Larreta en Carrasco. «Esa mujer es malvada», dijo la niña, y su bracito estirado apuntó sin temblar hacia la señora de la casa. Lucía estaba de pie junto a un carrito de limpieza, medio escondida detrás de las piernas de su madre, y sin embargo, no bajó el dedo. Sus ojos, enormes y húmedos, estaban clavados en Valeria Rossi, con esa certeza que ya no tienen los adultos, la certeza pura de quien todavía no ha aprendido a callar la verdad por conveniencia. En la cabecera de la mesa, Facundo Larreta se llevó la mano a la boca, petrificado, como si aquella niña hubiera dicho en voz alta algo que su propio corazón llevaba meses susurrándole en secreto. El tiempo se detuvo. ¿Qué acaba de decir esa criatura? La voz de Valeria salió despacio, casi dulce, pero por debajo de esa dulzura se arrastraba algo helado, algo afilado. Silvia Pereira reaccionó como reacciona una madre que en un segundo ve derrumbarse todo lo que construyó con las uñas. Soltó el paño que tenía en las manos, se agachó frente a su hija y le cubrió la boquita con dedos temblorosos. «Perdón, señora, perdón. No sabe lo que dice. Es una nena. Solo es una nena», repetía y las palabras le salían atropelladas. «Discúlpela, se lo suplico. No volverá a pasar». Pero Lucía, con esa terquedad tierna e imposible de los pequeños, apartó la manita de su madre y volvió a hablar. Esta vez más bajito, casi como una confesión. «Pero mamá, es que yo la vi. Yo vi lo que le hace a la abuela cuando nadie mira». Carolina, que sostenía la jarra junto a la mesa, se quedó congelada con la boca entreabierta. Estuvo a punto de dejar caer todo. Sus ojos volaron de la niña a la patrona y de la patrona al señor, y algo se le apretó en el pecho, porque ella también había visto cosas en esa casa, cosas que se había obligado a olvidar para no perder su empleo. ¡Qué escándalo tan absurdo! Valeria dejó la servilleta sobre la mesa con una calma que erizaba la piel. «Facundo, ¿de verdad vas a permitir que la hija de la muchacha de la limpieza me señale con el dedo en mi propia casa delante de tu madre? ¿A esto hemos llegado?» Al otro extremo de la mesa, doña Inés no había dicho una palabra. La madre de Facundo era una mujer de manos delgadas y mirada mansa, de esas que hablan poco y notan todo. Tenía los ojos bajos, fijos en los pedazos de cristal esparcidos por el suelo, y sus labios apretados temblaban levemente. No parecía asustada por la copa rota, parecía asustada por otra cosa, por algo mucho más grande. «Valeria, cálmate». Facundo por fin encontró la voz, aunque le salió ronca. «Es solo una nena. Los niños inventan cosas». «¿Inventan?» Valeria se giró hacia Silvia con una lentitud amenazante. «Decime vos, ¿qué le andás enseñando a tu hija en mi casa? ¿A insultar a la gente que le da de comer? ¿Así pagás la caridad de trabajar aquí?» «Yo no le enseño nada malo, señora», susurró Silvia con la mirada clavada en el piso, apretando a su hija contra sus piernas. «Se lo juro por lo más sagrado. Lucía es una nena buena, obediente. Jamás me había hecho pasar una vergüenza así, pues acaba de hacerlo, delante de todos». El salón entero ni parecía haberse encogido. Carolina retrocedió un paso, fingiendo acomodar la jarra en el aparador sin perder detalle. Un empleado que pasaba por el corredor se detuvo al otro lado de la puerta, atraído por las voces. Hasta la llama de la araña parecía arder más despacio, como si la casa contuviera la respiración. Facundo miró a la pequeña, de verdad la miró, quizá por primera vez esa noche. Se inclinó un poco en su silla, apoyó los codos en las rodillas y suavizó el tono todo lo que pudo. «Vení, chiquita, no tengas miedo, nadie te va a retar acá». Valeria soltó un bufido, pero él la ignoró. «Solo decime una cosa, ¿por qué decís que esta señora es lo que dijiste?» Lucía miró a su madre buscando permiso. Silvia cerró los ojos con el alma en un hilo y asintió apenas, resignada a que la verdad de una niña terminara de hundirlas a las dos.
Porque yo la vi, dijo Lucía, y su vocecita, aunque temblaba, no se rompió. El otro día me perdí buscando el baño, y entré sin querer al cuarto de la abuela, y esa señora estaba ahí. Le quitó de las manos un retrato viejito, uno con un señor sonriendo, y lo escondió arriba del ropero, donde la abuela no alcanza. Y la abuela lloraba y le decía, «Devolvémelo, por favor». Y ella se reía y le dijo bajito para que nadie oyera. Le dijo que si abría la boca iba a mandarla lejos, a un lugar feo donde nadie la iba a visitar nunca. El silencio que siguió fue de esos que pesan sobre el pecho. Facundo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Giró la cabeza muy despacio hacia su madre, y lo que vio le heló la sangre más que cualquier grito. Los ojos de doña Inés se habían llenado de lágrimas, y una de ellas rodaba ya lenta por la mejilla arrugada de la anciana. «Mamá», murmuró él, «mamá, mírame». «¿Eso es verdad?». La anciana no contestó enseguida. Movió los labios, pero no salió sonido. Buscó los ojos de su nuera con miedo, ese miedo antiguo de quien ha aprendido a callar para sobrevivir, y luego los apartó rápido, como si mirarla siquiera fuera peligroso. «Es una fantasía de nena», cortó Valeria. Y por primera vez en toda la noche, su voz vaciló medio segundo apenas, pero Carolina lo notó, y Facundo también. ¿Vas a creerle a una chiquilla malcriada antes que a tu esposa? Los niños inventan monstruos donde no los hay. «No estoy creyendo nada todavía», respondió él, pero ya no la miraba a ella, miraba a su madre. «Mamá, te lo pregunto una sola vez y quiero que me digas la verdad, aunque tengas miedo. Estoy acá, nadie te va a mandar a ningún lado». Doña Inés levantó por fin la cabeza, miró a su hijo, miró a la niña que temblaba en brazos de su madre, esa niña desconocida que había tenido el valor que ella no tuvo en tanto tiempo, y con una voz quebrada, apenas un hilo, la anciana dijo las palabras que rompieron el comedor en dos. «Le tengo miedo, hijo. Hace tiempo le tengo miedo». Fue como si un rayo hubiera partido la mesa por la mitad. Valeria se puso de pie de golpe y su silla chirrió contra el mármol. «Ya basta. Esto es una locura». Su compostura, tan perfecta durante años, empezó a agrietarse frente a todos. «Es una conspiración. La muchacha de la limpieza le llenó la cabeza a tu madre, que ya está mayor y confundida, y ahora usa a su propia hija para atacarme. Todo esto es un plan para robarnos». «¿Robarnos?», preguntó Facundo. «Frío, sí». Valeria se llevó la mano al cuello con un gesto teatral y ahogó un grito. «Mi anillo. El anillo de brillantes que me regalaste, el que guardaba en mi cuarto, no está desde que esta mujer empezó a limpiar acá». Yo no quería decir nada por no acusar sin pruebas, pero ahora entiendo todo. Vinieron a esta casa a llevarse lo que pudieran, y por eso la niña me señala a mí, para desviar la atención. Silvia sintió que la sangre le abandonaba el cuerpo. Abrió la boca, pero no le salió la voz. En un instante, todo se había volteado. La acusadora se había convertido en la víctima, y la víctima en la ladrona. Yo jamás toqué nada que no fuera mío, señora», logró decir al fin con la voz destrozada. «Por mi hija se lo juro, por la memoria de mi difunto esposo se lo juro». «Eso lo dicen todos», replicó Valeria, y una sombra de triunfo cruzó su rostro. «Facundo, quiero a esta mujer y a su hija fuera de mi casa esta misma noche, y quiero que se llame a quien haya que llamar para que revisen sus cosas. Es lo mínimo». Carolina abrió la boca para hablar, dio un paso al frente. Sabía algo, lo sabía, pero la mirada que le lanzó Valeria la clavó al suelo, y las palabras se le murieron en la garganta. Todos esperaban la orden de Facundo, el empleado del corredor, Carolina, Silvia temblando, la niña escondida, la anciana llorando en silencio. Facundo se levantó despacio de la cabecera, recorrió la mesa con la mirada, su madre deshecha, la niña aterrada, su esposa erguida y perfecta con esa sonrisa que de pronto le pareció desconocida, y sintió por primera vez en 2 años que no reconocía a la mujer que dormía a su lado. «Nadie», dijo, y su voz retumbó en el salón. «Se va de esta casa esta noche». Valeria palideció. «Facundo». «Nadie se va», repitió él, más firme, «hasta que yo descubra con mis propios ojos quién de las dos está diciendo la verdad». Y en medio de aquel silencio tenso, mientras Valeria apretaba los puños hasta clavarse las uñas, desde los brazos de su madre, con el rostro hundido pero la voz clarísima, la pequeña Lucía susurró una frase que Facundo llevaría clavada en el alma por el resto de sus días. «Yo no sé mentir, señor. Yo solamente sé lo que vi». Aquella noche, la casona de los Larreta no durmió. Después de que los platos quedaran fríos y la mesa a medio levantar,
después de que Valeria se encerrara en el dormitorio principal alegando una jaqueca y de que Silvia y su hija fueran llevadas a un cuarto pequeño del ala de servicio hasta que todo se aclare, Facundo se quedó solo en el comedor, mirando los pedazos de cristal que aún nadie había recogido. No podía sacarse de la cabeza el rostro de su madre, ni la lágrima que rodó por su mejilla, ni esas 4 palabras que le habían partido el pecho. «Le tengo miedo, hijo». Subió las escaleras despacio, como si cada peldaño pesara el doble, y en lugar de girar hacia su propia habitación, caminó hasta el fondo del corredor, hacia la puerta que llevaba semanas, quizá meses, sin cruzar, la puerta del cuarto de su madre. Tocó suave con los nudillos. «Mamá, soy yo. ¿Puedo pasar?» Del otro lado se escuchó un movimiento tímido, el crujido de la cama y luego una voz frágil. «Está abierto, mi niño». Facundo entró. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por una lamparita de noche. Doña Inés estaba sentada al borde de la cama con las manos juntas sobre el regazo, tan pequeña de pronto, tan encogida, que a Facundo se le encogió también el alma. Aquella mujer había sido la fuerza de la familia entera, la que sacó adelante la empresa cuando su esposo murió, la que le enseñó a él a no rendirse jamás. Y ahora parecía un pajarito asustado dentro de su propia casa. Se sentó a su lado sin decir nada, le tomó las manos. Estaban heladas. «Mamá», murmuró, «necesito que me perdones». Ella levantó la cabeza sorprendida. «¿Perdonarte vos? ¿De qué, hijo? Por no haber visto, por haber estado tan ocupado, tan ciego, que dejé de mirarte». Se le quebró la voz. La nena dijo algo de un retrato, de un señor que sonríe. ¿Es el de papá?» Los ojos de doña Inés se llenaron de agua al instante. Asintió, incapaz de hablar, y con un dedo tembloroso señaló hacia el ropero grande, ese mueble antiguo de caoba que había pertenecido a la familia por generaciones. «Arriba», susurró, «lo puso arriba, donde yo no llego. Todas las noches yo miro para arriba, y sé que él está ahí, pero no lo puedo alcanzar, y ella lo sabe, por eso lo puso ahí». Facundo se levantó de golpe, arrastró una silla, subió, estiró el brazo por encima del ropero, palpando entre el polvo. Sus dedos toparon con el borde de un marco. Lo bajó con cuidado. Era el retrato de don Horacio Larreta, su padre, el hombre que le había enseñado que el apellido no valía nada si no venía acompañado de decencia. Sonreía en la fotografía con esa sonrisa ancha y honesta que Facundo llevaba años sin recordar bien. «¿Y por qué te lo quitó, mamá?», preguntó, y la rabia empezaba a treparle por la garganta. ¿Por qué haría algo tan cruel? Decía que yo lloraba mucho mirándolo, que eso no era sano, que yo estaba poniéndome rara de la cabeza. Doña Inés apretó los labios. «Poco a poco, hijo, todo fue poco a poco. Primero fueron mis amigas. Empezó a decirles en la puerta que yo estaba descansando, que no podía recibir visitas. Dejaron de venir. Después fue el teléfono. Decía que me confundía, que me cansaba. Después fue mi dinero para mis cositas, que para qué lo necesitaba una anciana. Y cuando ya no me quedaba nadie con quien hablar, ni a dónde ir, ni con qué, entonces empezó lo del retrato». Cada frase era un clavo en el corazón de Facundo. «¿Y por qué nunca me lo dijiste?», preguntó con los ojos ardiendo. «¿Por qué, mamá?». «Porque ella me juraba que si yo abría la boca, vos no me ibas a creer, que ibas a pensar que estaba loca, que estaba senil, y que entonces sí me ibas a mandar a un residencial de esos, donde meten a los viejos que estorban». La anciana bajó la vista avergonzada. «Y yo tuve miedo, hijo. Tuve tanto miedo de perderte a vos también». Facundo la abrazó. La abrazó fuerte, como no lo hacía desde niño, y sintió el cuerpecito de su madre temblar contra el suyo, mientras ella dejaba salir un llanto callado, contenido durante demasiado tiempo. «Nunca», le dijo al oído, «nunca voy a dejar que nadie te lleve a ningún lado. Esta es tu casa. Acá vas a vivir hasta el último de tus días, rodeada de tu familia. Te lo juro por papá». Fue en ese abrazo, con la mejilla apoyada en el cabello blanco de su madre, cuando los ojos de Facundo cayeron sobre algo en la parte alta del ropero, en el mismo hueco de donde había sacado el retrato. Asomaba el borde de una carpeta. Se separó despacio, volvió a subir a la silla, la bajó. Era una carpeta de cartón sin nada escrito por fuera. La abrió con el corazón golpeándole las costillas, y lo que encontró le heló la sangre. Documentos, formularios, papeles con membrete de la residencia del Prado, un lugar de reposo para adultos mayores en las afueras de la ciudad, y entre ellos una solicitud de internación a nombre de Inés de Larreta, y otro documento aún peor, un poder notarial que transfería la administración de todos los bienes de la familia
a manos de Valeria, en vista del deteriorado estado de salud mental de la señora. Todo estaba listo, solo faltaba una firma, la suya. Pero eso no fue lo que le detuvo el aliento. Fue la fecha. Aquellos papeles habían sido preparados mucho antes, semanas antes, mucho antes de que Silvia pusiera un pie en esa casa, mucho antes de que Lucía viera nada, mucho antes de esa cena. No fue la nena, susurró Facundo para sí mismo con las manos temblando. No fue Silvia. Esto ya estaba planeado desde antes. Ella dijo que la muchacha le había llenado la cabeza a mamá, pero mamá tiene razón. Todo empezó mucho antes. La mentira de Valeria acababa de derrumbarse frente a sus ojos, escrita con su propia letra. Bajó de la silla con las piernas flojas, guardó los papeles bajo su brazo, miró a su madre, que lo observaba sin comprender del todo, y le acarició la cara. «Descansa, mamá. Se acabó, te lo prometo». Le puso el retrato de su padre sobre la mesita de noche, bien a la vista. «Y esto no se mueve de acá nunca más». Salió al corredor con el pecho ardiendo. Necesitaba pensar. Necesitaba pruebas, todas las que pudiera reunir antes de enfrentarla. Bajó hacia su escritorio con la carpeta apretada contra el cuerpo. Al pasar junto a la cocina, una voz lo detuvo en seco. «Señor Larreta». Era Carolina. Estaba de pie junto a la mesada con un trapo entre las manos que retorcía sin darse cuenta. Miró hacia ambos lados del pasillo antes de hablar, como quien teme que las paredes escuchen. «Señor, hay algo que usted debería saber». Su voz era apenas un susurro. «Yo he trabajado en esta casa desde antes de que la señora Valeria llegara, y desde que ella llegó han pasado cosas. Cosas que ninguno de nosotros se atreve a contar, porque el que habla a la semana está en la calle, sin carta de recomendación. Yo tengo 3 hermanos que dependen de mí, señor. Yo no me puedo dar el lujo de perder este trabajo, pero lo de su mamita, eso ya no lo aguanto en la conciencia». Facundo se acercó. «Urgente. Habla, Carolina. Acá no te va a pasar nada. Tenés mi palabra». Carolina abrió la boca, tomó aire, estuvo a punto. Y entonces, al fondo del corredor, se encendió una luz. «Carolina». La voz de Valeria, dulce y afilada, cortó el aire como un cuchillo. «¿Qué haces despierta a esta hora, molestando al señor?» Carolina se puso rígida. El trapo le cayó de las manos. Bajó la mirada al instante y su rostro perdió todo color. «Nada, señora, ya me iba a acostar». «Pues anda ahora». Carolina se escabulló hacia el ala de servicio sin mirar atrás, pero al pasar junto a Facundo, en una fracción de segundo, sin mover casi los labios, le dejó caer 4 palabras que él no olvidaría. Su mamá no fue la primera. Facundo se quedó helado. Valeria avanzó por el corredor con una sonrisa serena, ajustándose la bata, como si nada de lo ocurrido en la cena hubiera pasado. «Amor, deberías dormir. Ha sido una noche horrible. Esa gente nos ha puesto la casa de cabeza. Mañana llamamos a quien haya que llamar, recuperamos mi anillo y volvemos a la normalidad». Le acarició el pecho, y sus dedos rozaron el borde de la carpeta que él sostenía. «¿Y eso? ¿Qué llevas ahí?» Facundo la miró a los ojos, a esos ojos que durante 2 años había creído conocer, y por primera vez, en lugar de calor, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Papeles del trabajo», mintió con una calma que no sabía de dónde sacó. «Nada importante. Vení a la cama entonces. Enseguida subo. Solo necesito revisar unas cosas en el escritorio». Valeria lo observó un segundo de más. Esa sonrisa perfecta no se movió, pero algo detrás de sus ojos sí se movió. Algo frío, algo que calculaba. «No trabajes hasta tarde, mi vida», dijo al fin y se dio la vuelta. Facundo esperó a oír la puerta de la habitación cerrarse arriba. Entonces entró al escritorio, cerró con llave. Encendió la lámpara y extendió los papeles sobre la mesa con las manos aún temblando. Miró la fecha otra vez, miró la firma que faltaba, miró el nombre de su madre escrito como si fuera un simple trámite, un estorbo del que había que deshacerse. Y las palabras de Carolina le retumbaban en la cabeza una y otra vez, como un tambor en la oscuridad. Su mamá no fue la primera. ¿La primera de qué?, susurró al vacío del escritorio. «¿Quién sos realmente, Valeria?» Afuera, la lluvia empezó a caer sobre los jardines de la casona, y Facundo, con el retrato de su padre todavía fresco en la memoria y una carpeta llena de mentiras sobre la mesa, entendió que aquella noche no había descubierto el final de nada. Apenas había encontrado la punta del hilo. El amanecer entró por los ventanales de la casona como si nada hubiera pasado. Pero dentro de aquella casa,
todo había cambiado para siempre. Facundo bajó a desayunar con la carpeta bien escondida en el fondo de su maletín y una sonrisa falsa pintada en la cara. Había aprendido en una sola noche algo que su esposa dominaba desde hacía años: fingir. Valeria ya estaba sentada a la mesa, hermosa y serena, revolviendo su café con la calma de quien duerme tranquila. «Amaneciste con ojeras, mi amor», dijo ella, tendiéndole la mano. «Esa gente nos amargó la noche, pero hoy arreglamos todo. Llamé temprano a un conocido para que venga a ayudarnos con el asunto del anillo». «¿Un conocido?», preguntó Facundo, sirviéndose café para disimular el temblor de sus manos. «Germán Acosta, un viejo amigo de la familia, un hombre muy serio, muy discreto. Sabe manejar estas situaciones incómodas, sin escándalos. Viene más tarde». Valeria sonrió. «No te preocupes por nada. Yo me encargo». Esas 3 palabras que durante 2 años le habían sonado a alivio, ahora le helaban la sangre. «Perfecto», contestó él y le devolvió la sonrisa. «Confío en vos». Nunca en su vida había mentido tan bien. Después del desayuno, Facundo salió al jardín con el pretexto de tomar aire. Necesitaba pensar sin esa mujer respirándole encima. Caminó entre los rosales húmedos de rocío hacia la parte trasera, donde el ruido de la casa no llegaba, y allí, sentada sola en el borde de una fuente de piedra, encontró a la persona que menos esperaba: Lucía. La pequeña tenía las rodillas pegadas al pecho y la pera apoyada encima. Miraba el agua sin verla, y en cuanto sintió los pasos de Facundo, se sobresaltó y se puso de pie de un salto, como un animalito asustado, listo para huir. «Perdón, señor, ya me voy. No toqué nada, se lo juro», soltó de corrido con los ojos muy abiertos. Facundo sintió que algo se le rompía por dentro. Aquella niña que la noche anterior había tenido más valor que todos los adultos de esa casa juntos, ahora temblaba pidiendo perdón por existir. «No, tranquila». Se agachó despacio para quedar a su altura y suavizó la voz. «Nadie te va a hacer nada. Vení, séntate. Yo también vine a esconderme un ratito». Lucía lo miró con desconfianza, pero algo en los ojos cansados de aquel hombre debió parecerle sincero, porque volvió a sentarse en el borde de la fuente, aunque bien al filo, lista para correr. «¿Por qué estás tan solita acá?», preguntó él. «Mi mamá está limpiando las escaleras. Me dijo que me quedara quietita y que no molestara a nadie». La niña bajó la voz. «Que si molestamos nos van a echar a la calle y no tenemos a dónde ir, señor». Facundo tragó saliva. «¿Y vos tenés miedo de que las echen?». Lucía asintió, y sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener con una valentía que partía el alma. «Yo no quería decir eso anoche», murmuró. «Pero es que la abuela lloraba mucho, y a mí me da tristeza cuando los abuelos lloran. Mi abuela también lloraba antes de irse al cielo y nadie la ayudaba». Se limpió la nariz con el dorso de la mano. «Mi mamá dice que yo hablo de más, que por hablar de más nos metí en un lío. Pero es que era verdad, señor. Yo no dije mentiras». Facundo sintió un nudo cerrarle la garganta. Le puso una mano suave sobre el hombro pequeñito. «Escúchame bien, Lucía, mírame». Ella levantó la vista. «Vos no hiciste nada malo. Al contrario, vos fuiste la única persona valiente en toda esta casa. La única que dijo la verdad cuando todos los grandes teníamos miedo. ¿Sabes lo difícil que es eso?». La niña negó con la cabeza, sin entender del todo. «Muy difícil», dijo él. «Los adultos aprendemos a callar para no meternos en problemas, y de tanto callar dejamos que pasen cosas horribles. Vos no. Vos dijiste lo que viste y por eso, ¿sabes qué? Gracias a vos, yo pude ayudar a mi mamá. Anoche, le devolví una cosa que la hacía muy feliz. Así que no fuiste vos la que metió a nadie en un lío. Fuiste vos la que empezó a arreglar las cosas». Lucía lo miró un largo rato, y entonces, muy despacio, una sonrisa tímida asomó en su carita. «¿La abuela ya no va a llorar?». «No. Si de mí depende, nunca más». Facundo le tendió el dedo meñique. «¿Sabes lo que es una promesa de meñique? Es la promesa más fuerte que existe, y una promesa de meñique no se rompe jamás». La niña enganchó su dedito con el de él y soltó una risita. Y en ese instante, en medio de aquel jardín, Facundo entendió algo que ningún negocio ni ningún millón le habían enseñado. Que la valentía verdadera no vivía en las oficinas, ni en los tribunales. Vivía en el corazón de una niña que no sabía mentir. «Ahora anda con tu mamá», le dijo revolviéndole el cabello. «Y no tengas miedo, yo estoy cuidando de todo». Lucía se levantó, dio 2 pasos, y de pronto se giró. «Señor, la señora esa también le hacía algo a las cartas de la abuela». Facundo se quedó quieto. «¿A qué cartas, mi niña?».
las que le llegaban a la abuela. Yo la vi guardarlas en una caja de metal en el cuartito de abajo, el que siempre tiene llave. La abuela me preguntó una vez si no había llegado carta de una amiga, y yo le dije que sí, que yo las había visto, pero la señora dijo que no había llegado nada. Y yo pensé, ¿por qué dice mentiras si yo las vi? Y sin esperar respuesta, la niña salió corriendo hacia la casa, dejando a Facundo con el corazón golpeándole el pecho. Un cuarto con llave, una caja de metal, cartas escondidas. Facundo no esperó a la noche. En cuanto Valeria salió a recibir a su viejo amigo Germán en la entrada, él bajó al sótano de servicio, a ese cuartito que siempre había ignorado. La puerta estaba cerrada, pero él era el dueño de la casa. Tenía la llave maestra en su llavero desde el día que la construyó. Adentro, entre trastos viejos y muebles cubiertos con sábanas, encontró la caja de metal. Estaba cerrada, pero un golpe firme contra el suelo hizo saltar el pestillo. Lo que había dentro le cortó la respiración. Decenas de cartas sin abrir dirigidas a doña Inés, de amigas que llevaban años creyéndose olvidadas. Fotografías familiares que la anciana daba por perdidas. Y debajo de todo, algo que no tenía nada que ver con su madre. Un sobre amarillento, gastado, con el nombre de otra mujer, doña Elvira Garmendia. Facundo nunca había oído ese nombre. Abrió el sobre con dedos temblorosos. Adentro había recortes de un periódico viejo y la fotografía de una señora mayor, elegante, de sonrisa amable, sentada en un jardín, y junto a ella, más joven, sonriendo con esa misma sonrisa perfecta de siempre, estaba Valeria. Leyó los recortes y el mundo se le vino encima. Doña Elvira Garmendia había sido una viuda adinerada de Punta del Este, sin hijos, dueña de una hermosa propiedad. En sus últimos tiempos, había contratado a una dama de compañía encantadora para que la cuidara. Esa mujer la había apartado poco a poco de sus amistades. Había tomado el control de sus cuentas, y para cuando la anciana murió, sola y olvidada por todos, había firmado ya la entrega de casi todos sus bienes. La familia lejana intentó reclamar. No pudieron probar nada. La dama de compañía desapareció con otro nombre, y esa dama de compañía sonriendo en la foto era Valeria. Carolina tenía razón. Su madre no había sido la primera. Doña Inés era solo la segunda víctima de un guión que Valeria ya había ensayado, perfeccionado y ejecutado antes. Un guión que empezaba con una sonrisa y terminaba con una anciana sola, firmando su ruina. Facundo se dejó caer sobre una caja con los papeles temblando entre las manos. La mujer con la que se había casado no existía. Valeria Rossi era un personaje, un disfraz, una máscara construida para cazar familias con dinero y desmantelarlas por dentro. Y él, el gran empresario, el hombre que revisaba cada cláusula de cada contrato, había abierto de par en par las puertas de su casa a una desconocida. Guardó todo bajo su camisa, cerró el cuarto y subió. Pero al llegar al corredor de la planta baja, se detuvo en seco. Voces al fondo, en el estudio pequeño, la puerta entornada. Se acercó pegado a la pared, conteniendo la respiración. Reconoció la voz de Valeria y la de un hombre grave, calmado. «Germán, te dije que fueras más despacio», decía él. «2 casas seguidas es peligroso. Alguien puede atar cabos». «No hay nada que atar», respondió Valeria con una frialdad que Facundo jamás le había escuchado. «Acá el pez es mucho más grande, Germán. La empresa, la casona, las cuentas, vale 10 veces lo de la vieja Elvira. Solo necesito la firma del poder, y esto se acaba. Y el marido come de mi mano. Está tan ocupado con sus negocios que no ve nada». Una pausa, un suspiro. El problema no es él, el problema es esa mocosa entrometida y su madre. A Facundo se le heló la sangre. «La nena vio demasiado», continuó Valeria, «y la madre es de las que hablan. Pero ya lo tengo resuelto. Para fin de semana, esas 2 van a estar en la calle, marcadas como ladronas, con el asunto del anillo bien armado. Nadie jamás va a creerle una palabra a una empleada acusada de robo ni a su hija. Las quito del camino, firmo el poder, y esta casa es mía. Y la vieja va al residencial del Prado, donde debió estar hace tiempo». Se hizo un silencio, y luego la risa suave de Valeria, esa risa hermosa que Facundo había amado, sonó ahora como el filo de un cuchillo en la oscuridad. Del otro lado de la puerta, con las pruebas de una vida entera de mentiras escondidas contra el pecho y el corazón latiéndole en la garganta, Facundo apretó los puños. Ya no estaba investigando a una esposa infiel ni a una mujer cruel. Estaba de pie en su propia casa, escuchando cómo 2 extraños repartían su fortuna,
Condenaban a su madre y planeaban destruir a una niña inocente y a su madre antes de que terminara la semana. Y solo él en el mundo entero sabía la verdad. Facundo no durmió esa noche tampoco, no podía. Guardó los recortes de doña Elvira Garmendia y las cartas robadas de su madre en la caja fuerte de su escritorio, detrás del cuadro donde nadie miraría, y por primera vez en 2 años, echó llave a esa habitación por dentro. Sabía que estaba solo. Sabía que su esposa dormía a unos metros con la conciencia tranquila de quien ya lo había hecho antes. Y sabía, sobre todo, que un solo paso en falso podía costarle todo. A su madre la libertad, a Silvia y a la niña la dignidad, y a él la única oportunidad de detenerla. No podía confrontarla aún. Valeria era demasiado hábil. Si él estallaba sin pruebas irrefutables, ella daría vuelta a la historia como había hecho en la cena. Se haría la víctima, y él quedaría como el marido celoso que le creía a la servidumbre antes que a su esposa. Necesitaba ser tan paciente como ella, tan frío, tan calculador. Al amanecer tomó 2 decisiones. La primera, no firmar jamás ese poder, sin importar cuánto lo presionara. Mientras su firma no estuviera en ese papel, la fortuna de la familia seguía siendo intocable y su madre legalmente protegida. La segunda, llamar al doctor Vado, el abogado que había servido a la familia Larreta desde los tiempos de su padre, un hombre de la vieja escuela, honesto hasta los huesos, que no le debía nada a Valeria. Le pidió una reunión discreta fuera de la casa y que empezara a averiguar todo lo que pudiera sobre una tal Elvira Garmendia y sobre la verdadera identidad de la mujer con la que se había casado. ¿Está seguro de lo que me está pidiendo, don Facundo?, preguntó el abogado del otro lado de la línea con voz grave. Nunca estuve más seguro de nada, doctor. Y por favor, que quede entre nosotros. En esta casa las paredes tienen oídos. Colgó justo a tiempo, porque en ese momento la voz de Valeria resonó por toda la casona, dulce y filosa como siempre. Que baje todo el personal al salón, todos, ahora mismo. Facundo bajó las escaleras con el estómago apretado. Sabía lo que venía. Lo había escuchado la noche anterior tras aquella puerta entornada. La trampa se cerraba. En el salón principal ya se agrupaban los empleados, inquietos, sin entender. Carolina estaba entre ellos, pálida, el jardinero, la cocinera, y al centro, de pie, con la pera en alto, y esa serenidad que ahora a Facundo le parecía monstruosa, estaba Valeria. A su lado, con un maletín y expresión seria, un hombre de mirada dura que Facundo reconoció al instante, aunque nunca lo hubieran presentado formalmente. Germán Acosta. Y frente a todos, temblando con su hija aferrada a su pierna, estaba Silvia. Ayer desapareció una joya muy valiosa de mi habitación, anunció Valeria, paseando la mirada por los rostros. Mi anillo, un regalo de mi esposo, le di a la responsable toda la noche y toda la mañana para devolverlo en silencio, sin consecuencias. No lo hizo, así que ya no me queda más remedio que hacer las cosas como se deben. Vamos a revisar las pertenencias de cada uno, empezando por las de la persona que llegó a esta casa justo cuando empezaron los problemas. Todos los ojos cayeron sobre Silvia. Señora, yo le juro por mi hija que no toqué su anillo, dijo Silvia con la voz quebrada. Yo entro a limpiar y salgo. Nunca me acerco a sus cosas. Nunca. Eso lo veremos, contestó Valeria. Germán, por favor, trae el bolso de la señora. El hombre salió y volvió con el bolso gastado de Silvia, ese bolso humilde donde una madre pobre guarda su vida entera. Lo puso sobre la mesa. Valeria metió la mano sin pedir permiso, revolvió y de pronto su rostro se iluminó con un triunfo helado. Vaya, vaya, miren lo que tenemos acá. Sacó la mano y entre sus dedos, brillando bajo la luz de la araña, colgaba un anillo de piedras relucientes. Un murmullo recorrió el salón. Alguien contuvo el aliento. La cocinera se llevó la mano a la boca. Carolina cerró los ojos con fuerza, como si le doliera mirar. Yo no puse eso ahí, gritó Silvia retrocediendo con los ojos desorbitados. Se lo juro por Dios. Yo nunca vi ese anillo en mi vida. Alguien lo metió en mi bolso. Yo jamás robaría nada. Todas dicen lo mismo cuando las descubren, respondió Valeria con una calma demoledora. ¡Qué vergüenza! Meterse a robar en la casa que le abrió las puertas y encima usar a su propia hija para armar un escándalo y desviar sospechas. Germán, llama a quien haya que llamar. Que se la lleven, y a la niña, que la entreguen al INAU, porque una ladrona no está en condiciones de criar a nadie. Al escuchar eso, Lucía rompió en un llanto desgarrador. No me quiten a mi mamá. Mi mamá no hizo nada malo.
Yo la vi a usted. Yo la vi ser mala con la abuela. Usted es la mala. Cállate, mocosa. Por un instante, apenas un instante, la máscara de Valeria se resquebrajó y algo feroz asomó debajo. Todos lo vieron. Todos. Y ese fue el instante en que Facundo dio un paso al frente. Nadie, dijo, y su voz retumbó en el salón como un trueno. Llama a nadie. El silencio fue absoluto. Valeria giró hacia él, descolocada. Facundo, por favor, no te metas. Esto es un asunto doméstico. Dije que nadie llama a nadie. Caminó despacio hasta el centro del salón, tomó el anillo de la mano de Valeria y lo examinó a la luz. Este asunto es demasiado serio para resolverlo así, entre gritos, humillando a una mujer delante de medio mundo. Si hay una acusación de robo, se hace bien, con calma, con pruebas. Y yo personalmente me voy a encargar de averiguar cómo llegó este anillo a ese bolso. Ya sabemos cómo llegó, replicó Valeria, tensa. Sí, Facundo la miró a los ojos. Yo no estoy tan seguro. Y en esta casa, hasta donde recuerdo, el que decide soy yo. Germán dio un paso, pero una mirada de Valeria lo detuvo. La mujer respiró hondo y en un segundo recompuso su sonrisa perfecta. Está bien, mi amor. Como vos digas. Encárgate vos. Pero sus ojos, clavados en él, ya no sonreían. Por primera vez, sospechaban. Que todos vuelvan a sus tareas. Esto no ha terminado. El personal se dispersó en silencio. Germán salió al jardín con el teléfono en la mano, y Facundo, con el anillo en el puño, se llevó a Silvia y a Lucía a la biblioteca, lejos de oídos indiscretos. Cerró la puerta. Silvia se derrumbó sobre una silla, abrazando a su hija, deshecha en llanto. Señor, yo no fui, repetía. Prefiero morirme de hambre en la calle antes que robar. Usted no me conoce, pero mi difunto esposo siempre decía que lo único que le dejaba a su hija era el buen nombre. Y ahora me lo quieren quitar. Silvia, escúchame. Facundo se arrodilló frente a ella. Yo sé que vos no fuiste. Lo sé. Ella levantó la cabeza sin creerlo. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? Porque anoche escuché a esa mujer planear todo esto con mis propios oídos. El anillo, la acusación, todo. Fue una trampa para sacarte de esta casa antes de que pudieras contar lo que tu hija vio. Facundo tomó aire. Necesito que confíes en mí y necesito preguntarte algo. Tu esposo, ¿de qué trabajaban ustedes antes? ¿Dónde vivían? Silvia se limpió las lágrimas, confundida por la pregunta. Vivíamos lejos de acá, en otro pueblo. Yo trabajaba en una casa grande, cuidando a una señora mayor muy buena, que me trató como a una hija, doña Elvira. Ella iba a ayudarnos. Mi esposo estaba enfermo y ella prometió pagarle el tratamiento. Era la única esperanza que teníamos. Facundo sintió que el mundo se detenía. Doña Elvira Garmendia. Silvia abrió los ojos, atónita. ¿Usted cómo sabe ese nombre? Seguí, Silvia, por favor. ¿Qué pasó con doña Elvira? Llegó una mujer, dijo Silvia, y su voz empezó a temblar de una manera nueva, de un dolor viejo que salía a la superficie. Una dama de compañía, encantadora, de esas que hablan bonito, poco a poco nos fue sacando a todos. Nos despidió uno por uno. A mí me echó diciéndole a doña Elvira mentiras horribles, que yo le robaba. La pobre señora ya no salía, ya no veía a nadie. Y cuando murió, sola, sin nosotros al lado, no quedó nada. Ni la ayuda que le había prometido a mi esposo, ni nada. Se le quebró la voz por completo. Mi esposo se fue poco después, sin tratamiento, y yo nunca en la vida le pude ver la cara completa a esa mujer que nos quitó todo. Solo recuerdo su sonrisa, una sonrisa que se me quedó clavada como una espina. Facundo, con las manos temblando, sacó del bolsillo interior de su saco la fotografía que había encontrado en la caja de metal, la fotografía de doña Elvira sonriendo en su jardín y a su lado, joven, radiante, esa sonrisa inconfundible. La puso sobre la mesa frente a Silvia. ¿Es esta mujer? Silvia miró la foto y el color desapareció de su rostro. Sus labios empezaron a temblar. Se llevó una mano al pecho y de su garganta salió un sonido ahogado, entre el espanto y el llanto. «Es ella», susurró. «Dios mío, es ella. Es la misma, la mujer que destruyó a doña Elvira, la que nos quitó todo, la que dejó morir a mi esposo». Levantó los ojos hacia Facundo, y en ellos había un horror infinito. «Señor, esa mujer que duerme en su cama es la misma que arruinó a mi familia. Hace años». «¿Cómo? ¿Cómo es posible?» Facundo la miró con el corazón partido en 1000 pedazos, y comprendió por fin la magnitud de lo que tenía frente a sus ojos. El destino, en su crueldad y en su justicia, había vuelto a cruzar los caminos.
La misma mujer que había deshecho a la familia de Silvia años atrás, sin nombre y sin rostro, había vuelto a aparecer en su vida, y esta vez, sin saberlo, había sido la pequeña hija de aquella misma familia destruida, quien la había señalado con el dedo delante de todos. Porque el mal siempre repite su historia, Silvia, dijo Facundo en voz baja, hasta que alguien tiene el valor de detenerlo, y esta vez lo vamos a detener juntos. Silvia lo miró entre lágrimas y por primera vez en mucho tiempo, en medio de toda aquella oscuridad, sintió algo que creía perdido para siempre, esperanza. Pero afuera, la sonrisa de Valeria ya se había convertido en otra cosa. Esa misma tarde, cuando Facundo subió a ver a su madre para tranquilizarla, para decirle que todo iba a estar bien, empujó la puerta del cuarto y se quedó helado en el umbral. La cama estaba tendida, el retrato de su padre ya no estaba sobre la mesita y su madre no estaba por ninguna parte. Corrió escaleras abajo gritando su nombre hasta que Carolina, temblando junto a la entrada, le dio la noticia que le heló la sangre. «Señor, la señora Valeria se la llevó, dijo que era para unos estudios médicos. Se fueron hace un rato con el señor Germán en el auto. No me dejaron avisarle. Doña Inés había desaparecido». Y Facundo supo, con un escalofrío que le recorrió el cuerpo entero, que Valeria acababa de mover su última pieza. Facundo salió de la casona como un huracán, con las llaves del auto en una mano y el teléfono en la otra. «Carolina, ¿hace cuánto se fueron? ¿Escuchaste a dónde iban?», gritaba mientras bajaba los escalones de la entrada de dos en dos. «Poco antes de que usted subiera, señor», respondió ella, corriendo tras él. «Solo alcancé a oír que el señor Germán dijo, al del Prado». La señora llevaba unos papeles y le pidió a su mamita que se abrigara, que iban a un lugar tranquilo a descansar. Pero doña Inés no quería, señor. Se aferraba al pasamanos, lloraba, y nadie pudo hacer nada. A Facundo se le partió el alma imaginando la escena. Su madre, arrastrada de su propio hogar, mientras él hacía llamadas en el escritorio, a unos metros de distancia, sin enterarse de nada. «Voy por ella», dijo con los dientes apretados. «Silvia, ¿te quedas con? Yo voy con usted». Silvia apareció en la puerta, decidida, con Lucía de la mano. «Doña Inés fue buena con nosotras, y yo conozco esas trampas, señor. Las viví en carne propia. No voy a dejar que le hagan a ella lo que le hicieron a mi doña Elvira. No otra vez». Lucía levantó la carita con los ojos todavía hinchados de tanto llorar. «Vamos a rescatar a la abuela». Facundo se agachó frente a ella un segundo. «Vamos a rescatarla. Y vos vas a estar valiente como siempre». «¿Trato?» «Trato», dijo la niña, y le enganchó el meñique. El auto voló por la rambla que salía de la ciudad. El corazón de Facundo latía al ritmo de las olas del Río de la Plata. Mientras conducía, marcó el número del doctor Teodoro Vado y puso el altavoz. «Doctor, la tiene Valeria. Se llevó a mi madre a un lugar llamado Residencia del Prado. Necesito saber qué puede hacer legalmente, y lo necesito ahora». «Escúcheme bien, don Facundo», respondió la voz grave del abogado. «Si la llevaron a una residencia, es casi seguro que van a intentar una evaluación médica express. Buscan un papel firmado que declare a su madre incapaz de decidir por sí misma. Con ese documento, el poder que usted encontró se vuelve casi imposible de frenar. Están armando la jaula legal. Tiene que llegar antes de que alguien firme esa evaluación, ¿me entiende? Antes de la firma». «Voy a llegar», dijo Facundo. «Voy a llegar. Y una cosa más. He estado investigando lo que me pidió. Esa mujer no se llama Valeria Rossi. Ese nombre no existe en ningún registro real. Estoy cerca de descubrir quién es de verdad. Y no está sola. Ese tal Germán Acosta aparece ligado a ella en otro caso años atrás. Deme un poco más de tiempo y le entrego todo». «No tengo tiempo, doctor, pero usted sígale. No la suelte». Colgó justo cuando el letrero apareció al costado de la calle. «Residencia del Prado, casa de reposo». Un edificio antiguo rodeado de árboles altos, hermoso por fuera y silencioso de una manera que ponía la piel de gallina. Facundo frenó de golpe frente a la entrada, bajó corriendo, Silvia y Lucía detrás. En la recepción, una empleada de mirada amable intentó detenerlo. «Señor, necesita anunciarse. No puede pasar así. Mi madre está acá. La trajeron contra su voluntad. Se llama Inés de la Reta. ¿Dónde está?». La mujer que se presentó como Consuelo dudó, miró a un lado y a otro, bajó la voz. «La señora que llegó hace un rato, la de cabello blanco, la que lloraba». Facundo asintió con el corazón en un puño. «Está en la sala de la izquierda, con una licenciada y otras 2 personas. Señor, esa pobre viejita no quería estar acá».
Le rogó a la mujer que la trajo que la dejara volver a su casa. A mí no me pareció nada correcto. Vaya, vaya rápido. Facundo corrió por el pasillo, empujó la puerta de la sala, y lo que vio lo detuvo en seco. Su madre estaba sentada en una silla, encogida, con las manos temblorosas, apretando su bolso contra el pecho como un escudo. Frente a ella, sobre una mesa, había documentos y una pluma. Valeria estaba de pie a su lado, con una mano apoyada en el hombro de la anciana, en un gesto que fingía cariño pero que la clavaba en la silla. Germán vigilaba junto a la ventana, y una mujer de gesto severo con una carpeta abierta, una tal licenciada Beatriz Alcántara, sostenía la pluma que estaba a punto de entregarle a doña Inés. «Solo firme acá, señora, y todo será más fácil para usted», decía la licenciada. «Es por su bienestar. No firme nada, mamá». La voz de Facundo tronó en la sala. Doña Inés levantó la cabeza, y al ver a su hijo en el umbral, su rostro cansado se transformó. Soltó un sollozo que era mitad miedo y mitad alivio infinito. «Hijo, viniste. Sabía que vendrías. Facundo». Valeria giró, y por una fracción de segundo, la sorpresa le descompuso la cara. Luego la máscara volvió. «Amor, gracias a Dios llegaste. Tu madre tuvo una crisis, la traje para que la vieran los especialistas. Está muy mal de la cabeza. Dice cosas terribles. Sóltala». Facundo cruzó la sala en 3 pasos y apartó la mano de Valeria del hombro de su madre. «Soltala ahora mismo». Ayudó a la anciana a ponerse de pie. Doña Inés se aferró a él con todas las fuerzas que le quedaban, temblando como una hoja, y hundió el rostro en su pecho. «Me sacaron de la casa, hijo», lloraba. «Me dijeron que si no firmaba, no te iba a volver a ver nunca, que vos ya no me querías, que me ibas a dejar acá para siempre». «Eso es mentira, mamá. Todo es mentira». Facundo le besó la frente con los ojos ardiendo. «Nadie te va a separar de mí. Nunca». Y entonces ocurrió algo que conmovió a todos los presentes. Lucía, que había entrado detrás corriendo con sus piernitas cortas, se soltó de la mano de su madre, atravesó la sala y abrazó a doña Inés por la cintura, escondiendo la cara en su falda. «No llore, abuela», dijo la niña con su vocecita quebrada. «Yo le dije al señor que usted era buena y él vino. Ya nadie la va a hacer llorar». La anciana, entre lágrimas, acarició el cabello de la pequeña que la había defendido sin conocerla. Esa niña extraña, que había tenido más valor que nadie. Y en aquel abrazo, el de la anciana despojada y el de la niña humilde, había más verdad que en todos los documentos del mundo. La licenciada Beatriz cerró su carpeta de golpe, incómoda. Consuelo, la empleada, observaba desde la puerta con lágrimas en los ojos. Valeria comprendió que había perdido esa batalla, y su rostro, ese rostro que durante años había fingido dulzura, se transformó por completo. La máscara cayó del todo, delante de todos. «Muy bien», dijo con una frialdad que heló la sala. «Muy conmovedor. El gran empresario y su nueva familia de arrimados». Se giró hacia Facundo con una sonrisa que ya no tenía nada de hermosa. «¿De verdad crees que ganaste algo hoy? ¿Con qué me vas a acusar, mi amor? ¿Con el cuento de una niña? ¿Con la memoria de una anciana que acaba de decir que creía que ya no la querías? No tenés absolutamente nada contra mí. Nada». «Tengo más de lo que crees», respondió Facundo. Por un instante, algo cruzó la mirada de Valeria, pero enseguida soltó una risa suave. ¿En serio? Se acercó a él y le habló bajito, solo para él, con un veneno que ninguna cámara habría captado. «Pensalo bien antes de jugar conmigo. Yo siempre voy 3 pasos adelante. Siempre. Vámonos, Germán». Y sin más, salió de la sala con la cabeza en alto, seguida por Germán y por la licenciada, que recogió sus papeles sin firmar y se marchó, sin mirar atrás. Facundo no la persiguió, la dejó ir. Tenía en sus brazos lo único que importaba en ese momento, a su madre, a salvo. Consuelo trajo agua, una manta, palabras amables. Silvia abrazó a Lucía, orgullosa y aterrada a la vez. Por unos minutos, en aquella sala hubo paz, una paz que duró exactamente hasta que llegaron de vuelta a casa. Cuando el auto cruzó el portón de la casona al caer la tarde, Facundo notó algo raro. La puerta principal estaba entreabierta. Ninguna luz encendida. Un silencio distinto, pesado. «Quédense en el auto», dijo, y entró solo. Recorrió el vestíbulo, el salón. Todo parecía en orden, y sin embargo, algo gritaba que no lo estaba. Subió a su escritorio con el corazón golpeándole las costillas. La puerta que él había cerrado con llave estaba abierta. El cuadro que ocultaba la caja fuerte, torcido. Corrió hacia allí,
La caja estaba abierta, vacía, los recortes de doña Elvira, las cartas robadas de su madre, la fotografía, los documentos del poder, la solicitud de internación, todo. Todas las pruebas que había reunido con tanto cuidado, todas las que iban a desenmascarar a Valeria ante el mundo, habían desaparecido. Entonces lo entendió, y un escalofrío le recorrió la espalda entera. La residencia del Prado nunca había sido el objetivo, había sido la carnada. Valeria sabía que él sospechaba, sabía que él correría ciego de angustia a rescatar a su madre. Y mientras toda la casa se vaciaba detrás de esa persecución, Germán había vuelto sobre sus pasos, tranquilo, con todo el tiempo del mundo, a llevarse la única cosa que podía hundirla. Yo siempre voy 3 pasos adelante. Facundo se dejó caer en la silla del escritorio con la caja vacía frente a él. Había recuperado a su madre, pero había perdido la verdad. Sin esas pruebas, no era más que un marido despechado, acusando a su esposa con el cuento de una niña y la memoria de una anciana asustada. Exactamente lo que Valeria había dicho. Estaba solo, otra vez con las manos vacías. Fue entonces cuando escuchó unos pasos tímidos en la puerta. Se giró. Era Carolina, traía algo apretado contra el pecho, envuelto en un paño, y en su rostro había una mezcla de miedo y determinación que él no le había visto nunca. «Señor», susurró, cerrando la puerta tras sí. «Yo sabía que algún día iba a pasar esto, que ella iba a borrar todo rastro. Por eso, desde hace tiempo, yo he estado guardando algo, sin decirle a nadie, ni a mi propia sombra». Destapó el paño despacio, y lo que Facundo vio dentro le devolvió el aire de golpe al pecho. Carolina terminó de apartar el paño con dedos temblorosos. Dentro había un pequeño grabador de voz, gastado por el uso, y un cuaderno con las tapas dobladas por las esquinas. Facundo los miró sin comprender del todo. «Desde que empecé a sospechar de la señora, señor, yo apuntaba todo», dijo Carolina con la voz apenas audible. «Los días que doña Inés lloraba, las visitas del señor Germán cuando usted no estaba, las cosas raras que oía por los pasillos. Yo no sé de leyes ni sé de negocios, pero sé escuchar. Y esta cosita», levantó el grabador, «la dejé encendida más de una vez en el estudio pequeño, escondida detrás de los libros, cuando ellos se reunían». Facundo tomó el grabador como quien recibe un tesoro. «Carolina, ¿sabes lo que esto significa? Significa que puedo perder mi trabajo, o algo peor». Ella tragó saliva. «Pero doña Inés me daba caramelos a escondidas cuando yo era la nueva, y me trataba mal la cocinera. Nunca lo olvidé. Ella fue buena conmigo cuando nadie más lo era. No podía quedarme callada mientras se la llevaban a morir sola a ese lugar. Ya no». Facundo sintió que se le apretaba la garganta. Aquella mujer que durante años había agachado la cabeza por miedo a la calle, acababa de arriesgarlo todo por una anciana que una vez le regaló un poco de bondad. «No vas a perder nada, Carolina, te lo juro». Le puso una mano en el hombro. «Al contrario, acabas de salvar a esta familia». Puso el grabador sobre el escritorio y apretó el botón de reproducir. Al principio solo se oyó estática, luego voces. La de Valeria, nítida, fría, muy distinta a la voz dulce que usaba delante de él, y la de Germán. Hablaban de la vieja Elvira, de cómo aquello había salido limpio. Hablaban del poder que faltaba firmar, de la residencia. Y entonces, la voz de Valeria pronunció la frase que lo cambió todo. «Cuando la vieja esté encerrada y el poder firmado, vos y yo desaparecemos como con la Garmendia. Otro nombre, otra ciudad, otra familia con plata. Siempre hay una». Facundo detuvo la grabación. Tenía la mandíbula apretada y los ojos húmedos, pero por primera vez en días, no de tristeza, de rabia, de una determinación que le nacía desde lo más hondo. Ya no estaba con las manos vacías. Valeria le había robado los papeles, creyéndose 3 pasos adelante, pero no contaba con que la persona más invisible de aquella casa, la muchacha a la que ni siquiera miraba a los ojos, llevaba tiempo guardando la verdad en una cajita de metal. «Carolina», dijo Facundo, poniéndose de pie, «necesito que confíes en mí una última vez, y necesito que hagas exactamente lo que te voy a pedir». Esa misma noche, Facundo llamó al doctor Teodoro Vado y le hizo escuchar la grabación por teléfono. Del otro lado hubo un silencio largo, y luego la voz del viejo abogado, grave, casi solemne. «Con esto, don Facundo, todo cambia. Ya tengo también la verdadera identidad de esa mujer. Le he seguido el rastro por 3 nombres distintos y 3 ciudades. Ella y Acosta trabajan juntos desde hace años. Buscan familias con patrimonio y sin muchos herederos, y las vacían por dentro.
Su madre iba a ser la siguiente. Pero ahora los tenemos. Necesito que consiga que ella lo diga otra vez, delante de testigos, delante de quien corresponda. Un descuido, una confesión, y esto se termina para siempre. Ya sé cómo, respondió Facundo. Le voy a dar exactamente lo que quiere. Al amanecer comenzó la actuación más importante de su vida. Facundo bajó a desayunar con el rostro derrotado, los hombros caídos, la mirada baja. Valeria ya estaba en la mesa, radiante, victoriosa, revolviendo su café con la calma de quien cree que ya ganó. «Buenos días, mi amor», canturreó ella. «Te ves cansado». «No dormí». Facundo se dejó caer en la silla. «Valeria, tenemos que hablar, y necesito que me escuches sin interrumpir». Ella arqueó una ceja, divertida. «Te escucho». «Estoy agotado», dijo él, frotándose la cara, «de pelear, de desconfiar, de esta guerra dentro de mi propia casa. Pensé mucho anoche. Mi madre está mayor, dice cosas, se confunde, ya la viste. Y esa gente de la limpieza me metió ideas raras en la cabeza. Quizá vos tenías razón desde el principio. Quizá lo mejor para todos es simplificar las cosas». Valeria dejó la taza sobre el plato muy despacio. Sus ojos brillaron. «¿Qué me estás queriendo decir, Facundo?» «Que estoy dispuesto a firmar». Sacó del bolsillo una copia del documento del poder, esa que Germán no había podido llevarse porque estaba en el maletín de su auto. «Quiero paz, Valeria. Quiero volver a tener la familia tranquila que teníamos. Firmo el poder. Dejamos que un lugar adecuado cuide de mi madre. Echamos a esa mujer y a su hija, y todo vuelve a la normalidad. Vos y yo, como antes». Por un instante, algo cruzó la mirada de Valeria. Duda, cálculo, la sombra de quien lleva años sospechando de todo. Pero la codicia, esa vieja compañera, pesó más que la prudencia. «Sabía que ibas a entrar en razón», dijo, y una sonrisa lenta le curvó los labios. «Siempre fuiste un hombre inteligente. Firmémoslo esta misma tarde. Entonces llamo a Germán para que traiga a alguien que dé fe del documento». «Perfecto». Facundo se levantó y le besó la frente, conteniendo el escalofrío. «Esta tarde en el salón, que venga todo el mundo. Quiero que sea oficial. Que venga todo el mundo», repitió ella, encantada con la idea de su propia victoria. Y así, sin saberlo, Valeria aceptó reunir a todos los testigos que hacían falta. Cayó la tarde. El salón principal se llenó. Estaban los empleados, convocados para presenciar un acuerdo familiar. Estaba Germán Acosta, seguro de sí mismo, con un hombre de gesto notarial a su lado. Estaba Silvia, pálida, sin entender por qué Facundo le había pedido que se quedara, sosteniendo la mano de Lucía. Estaba doña Inés en su sillón, temblando, mirando a su hijo con ojos suplicantes, sin comprender por qué él parecía haberse rendido. Y estaba Valeria en el centro de todo, dueña del momento, con el documento y la pluma listos sobre la mesa. «Bien», dijo ella, paseando la mirada por el salón con una satisfacción apenas disimulada. «Mi esposo ha entendido por fin lo que es mejor para esta familia. Va a firmar el poder que pone el bienestar de todos en manos responsables. Y de paso vamos a resolver el asunto de la señora Pereira, que tanto daño nos ha hecho». Facundo se acercó a la mesa, tomó la pluma, la sostuvo sobre el papel. Todo el salón contuvo el aliento. Doña Inés cerró los ojos, y una lágrima le rodó por la mejilla. Silvia apretó a Lucía contra sí. Carolina, junto a la pared, casi no respiraba. Y entonces, Facundo dejó la pluma sobre la mesa, sin firmar. Antes de firmar, dijo con una calma nueva, poderosa: «Quiero que todos los presentes escuchen algo, para que este acuerdo sea, como dice mi esposa, justo para todos». Sacó el grabador del bolsillo. Valeria se quedó muy quieta. «¿Qué es eso?», preguntó, y por primera vez su voz perdió el filo dulce. «Solo una conversación». Facundo apretó el botón, y la voz de Valeria llenó el salón. Su propia voz hablando de la vieja Elvira, del poder, de desaparecer con otro nombre, de la siguiente familia con plata. Siempre hay una. El silencio que siguió fue devastador. Los empleados se miraban entre sí, horrorizados. El hombre que Germán había traído para dar fe retrocedió un paso. Sudando, doña Inés abrió los ojos de golpe, comprendiendo, y Silvia se llevó una mano a la boca mientras las lágrimas le corrían por la cara. Era la confirmación, en voz de la propia culpable, de todo lo que había destruido su vida años atrás. «Apaga eso», dijo Valeria con la voz temblando de furia. «Apaga eso ahora mismo. Eso está manipulado. Es un montaje». «¿Un montaje?». Facundo dio un paso hacia ella. «Es tu voz, Valeria.
o como sea que te llames de verdad, porque resulta que Valeria Rossi no existe, nunca existió. La inventaste, igual que inventaste a la dama de compañía de doña Elvira Garmendia, igual que ibas a inventar a la próxima. Germán intentó escabullirse hacia la puerta. La encontró bloqueada. El doctor Teodoro Vado acababa de entrar, acompañado de 2 personas de aspecto serio y semblante oficial. «Yo de usted no daría un paso más, señora Costa», dijo el abogado con calma helada. «Los hemos estado esperando». Valeria giró hacia la puerta, hacia la ventana, buscando una salida que ya no existía. Su rostro, ese rostro perfecto que había engañado a tantos, se desencajó por completo. La máscara no solo cayó, se hizo pedazos delante de todos. «Ustedes no tienen nada», gritó retrocediendo. «Una grabación no prueba nada. Yo soy la esposa de este hombre, la señora de esta casa, y ustedes son una manada de sirvientes muertos de hambre y una vieja que perdió la razón». Y fue entonces cuando una vocecita pequeña pero firme se alzó en medio del salón. «Yo no perdí nada», dijo Lucía, dando un pasito al frente, mirando a Valeria sin miedo. «Yo la vi, y ahora todos la vieron a usted de verdad». Valeria la miró, y por un instante no encontró qué responder. La niña a la que había querido echar a la calle, la hija de la mujer a la que había arruinado años atrás, acababa de decir en voz alta lo que todo el salón entendía por fin. La mujer que siempre iba 3 pasos adelante se había quedado, al fin, 3 pasos atrás. Doña Inés se levantó de su sillón despacio, con una dignidad que hacía tiempo le habían robado. Caminó hasta quedar frente a su nuera, y con la voz serena de quien recupera su casa y su vida, dijo: «Andate de acá. Esta siempre fue mi casa, y ninguna mentira, por más hermosa que sea, va a vivir en ella nunca más». El doctor Vado dio un paso al frente con una carpeta en la mano. «Señora, o como quiera que se llame, tendrá que acompañarnos. Usted y el señor Acosta tienen mucho que responder por doña Elvira, por esta familia y por todas las que vinieron antes». Valeria miró a Facundo una última vez. Ya no había veneno en sus ojos, solo el desconcierto frío de quien, por primera vez en toda su vida de máscaras, no tenía un paso más que dar. Y mientras se la llevaban del salón junto a Germán, Facundo sintió que un peso inmenso se levantaba de aquella casa. Buscó con la mirada a su madre, a Silvia, a Lucía, a Carolina, los que habían sido invisibles, los que habían tenido el valor que el dinero no compra. Se arrodilló frente a Lucía y le tendió el meñique. «Cumplí mi promesa», dijo con los ojos brillando. «La abuela no va a llorar nunca más». La niña enganchó su dedito con el de él y sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo, en aquel salón donde antes reinaba el miedo, se respiró algo parecido a la paz. Pero afuera, en el sobre que el doctor Vado traía bajo el brazo, había todavía una última verdad esperando salir a la luz. Una que ni siquiera Facundo conocía. Una que lo cambiaría todo. El salón todavía guardaba el eco de todo lo que acababa de ocurrir cuando el doctor Teodoro Vado se acercó a Facundo con aquel sobre bajo el brazo. «Don Facundo», dijo el abogado en voz baja, «hay algo que descubrí siguiendo el rastro de esa mujer, y creo que esta familia merece conocerlo hoy, antes que nadie». Facundo pidió que trajeran una silla para su madre y que Silvia se acercara con la niña. Carolina se quedó junto a la puerta, sin atreverse a irse, todavía temblando por lo que había hecho. El anciano abogado abrió el sobre con manos cuidadosas y extendió sobre la mesa unos documentos amarillentos, protegidos en fundas plásticas. «Cuando investigué el caso de doña Elvira Garmendia, encontré esto archivado, olvidado por todos», explicó. «Es el verdadero testamento de doña Elvira, el auténtico, el que esa mujer escondió para reemplazarlo por otro falso y quedarse con todo». Silvia se llevó una mano al pecho. «El testamento de doña Elvira». «Sí». Teodoro la miró con una ternura que suavizó su rostro severo. «Y usted, señora Pereira, tendría que escuchar lo que dejó escrito, porque en sus últimas voluntades verdaderas, doña Elvira no olvidó a nadie, menos a usted». El abogado desdobló una hoja escrita a mano, con una caligrafía temblorosa de anciana, y leyó despacio: «A Silvia, que me cuidó como una hija, y me acompañó cuando el mundo empezó a apagarse a mi alrededor, le dejo lo suficiente para que su familia nunca vuelva a pasar necesidad, que su esposo se cure, que su hija estudie, que nunca les falte un techo. Ella me devolvió la dignidad cuando otros solo veían a una vieja con plata, que Dios me perdone si no alcanzo a decírselo en vida». El salón entero quedó en silencio. Silvia se cubrió el rostro con las manos y empezó a llorar. Un llanto hondo, de años,
un llanto que traía consigo todo lo que había callado, porque aquella herencia había existido siempre. El dinero para curar a su esposo había estado allí, esperándola, mientras ella lo veía apagarse sin poder hacer nada. Valeria no solo le había robado un empleo, le había robado la esperanza, la salud de su compañero, el futuro entero de su pequeña, y lo había hecho con una sonrisa. Ella lo sabía, susurró Silvia entre lágrimas. Doña Elvira me quería de verdad, y yo pensé todos estos años que me había olvidado, que yo no valía nada para nadie. Facundo se acercó y le puso una mano en el hombro. Valías todo, Silvia. Siempre valiste todo. Y esa herencia sigue siendo tuya. La ley la va a devolver a quien pertenece. Doña Elvira va a cumplir su última voluntad, aunque haya tardado años en llegar. Lucía, que no entendía del todo lo que pasaba, tiró de la falda de su madre. «Mamá, ¿por qué lloras? ¿Es de las lágrimas tristes o de las bonitas?» Silvia la levantó en brazos y la apretó contra su pecho. «De las bonitas, mi amor, de las más bonitas de todas». Los días que siguieron trajeron consigo una calma que aquella casa había olvidado hacía mucho. A la mujer que se hacía llamar Valeria y a Germán Acosta, la ley les pidió cuentas por todo. Por doña Elvira, por los engaños, por las familias que habían vaciado ciudad tras ciudad, nombre tras nombre. El doctor Vado se aseguró de que cada documento falso saliera a la luz, de que cada víctima anterior tuviera por fin una respuesta. La máscara que había engañado a tantos quedó al fin guardada donde ya no podía dañar a nadie. Pero lo que de verdad transformó aquella casona no fue la justicia, fue lo que vino después. Semanas más tarde, la casa volvió a llenarse de voces. Doña Inés recuperó cada una de las cartas que Valeria le había escondido en aquella caja de metal, y una tarde, con la ayuda de Carolina, las respondió todas, una por una. Poco después, sus viejas amigas empezaron a tocar el timbre de nuevo. El salón, donde antes reinaba el miedo, se llenó de tazas de café, de risas de señoras, de conversaciones que se estiraban hasta el anochecer. El retrato de don Horacio volvió a su lugar de honor sobre la estufa a leña, y la anciana ya no tenía que mirar hacia lo alto de un ropero para hablar con su esposo. Lo tenía frente a ella, sonriéndole todos los días. «¿Sabes qué es lo más raro, hijo?», le dijo una mañana a Facundo, mientras regaba las plantas del jardín. «Que tuvo que llegar una niña que ni siquiera me conocía para recordarme que yo todavía valía la pena. A veces los ángeles no tienen alas. A veces solo tienen las manos pequeñas y la costumbre de decir la verdad». A Carolina, Facundo no le dio simplemente las gracias. Le ofreció encargarse de la administración de la casa entera con un sueldo digno, y se aseguró de que sus 3 hermanos tuvieran lo necesario para estudiar. La muchacha, que durante años había agachado la cabeza por miedo a quedar en la calle, aprendió por fin a caminar con la frente en alto. «Usted fue la más valiente de todos, Carolina», le dijo Facundo un día. «Los demás vimos y callamos. Usted vio, cayó por miedo, pero guardó la verdad hasta el día en que hizo falta. Eso no es cobardía, eso es esperar el momento justo para ser libre». Y estaba Silvia. La herencia de doña Elvira le fue devuelta por completo, hasta el último centavo que le correspondía. Pero Silvia no compró lujos ni desapareció de aquella casa. Hizo algo que dejó a todos sin palabras. Una tarde se sentó frente a Facundo y a doña Inés, con Lucía jugando a sus pies, y les contó lo que llevaba en el corazón. «Mi esposo se llamaba Mauricio», dijo. «Era carpintero, un hombre bueno que soñaba con abrir un taller donde los muchachos sin oficio aprendieran a trabajar la madera para que nunca les faltara el pan. Nunca pudo. La enfermedad se lo llevó primero». Respiró hondo. «Con lo que doña Elvira me dejó, quiero cumplir el sueño de él y quiero cumplir el de ella también. Quiero abrir una casa para señoras mayores que se quedaron solas, un lugar donde ninguna anciana vuelva a apagarse creyendo que a nadie le importa, donde nadie las esconda, ni las calle, ni las olvide». Doña Inés tomó las manos de Silvia entre las suyas con los ojos llenos de lágrimas. «Hija», murmuró, «esa casa va a salvar muchas vidas y va a llevar el nombre de 2 personas buenas». Así nació, tiempo después, un hogar sencillo y luminoso en las afueras de la ciudad, con un jardín amplio y un taller de carpintería en el fondo. En la entrada, una placa de madera tallada a mano llevaba grabados 2 nombres, el de doña Elvira Garmendia, la mujer que no olvidó, y el de Mauricio, el carpintero que soñaba con enseñar. Facundo puso su fortuna al servicio del proyecto, pero se cuidó de que el corazón de aquel lugar fuera siempre de Silvia, porque había aprendido por fin
que hay cosas que el dinero puede construir, pero que solo el amor puede sostener. Lucía creció en aquella casa, entre risas de abuelas que la adoraban, virutas de madera y flores del jardín. Doña Inés se convirtió en su abuela de verdad, la que le contaba cuentos antes de dormir y le guardaba caramelos a escondidas, como una vez había hecho con Carolina. Y Facundo, el hombre que alguna vez estuvo tan ocupado, que dejó de mirar a los suyos, aprendió a llegar temprano a casa, a sentarse en el jardín, a escuchar. Un atardecer, cuando las lluvias del nuevo año apenas comenzaban a caer suaves sobre el jardín, Facundo encontró a Lucía sentada en el borde de la misma fuente de piedra donde una vez la había consolado. La niña miraba el agua, pensativa. Se sentó a su lado. «¿En qué pensás, valiente?» «En que la señora mala se veía tan bonita», dijo Lucía con esa lógica sencilla de los pequeños. «Y las personas bonitas por fuera no siempre son buenas por dentro, ¿verdad, señor?» Facundo sonrió con el pecho lleno. «¿Verdad? Y por eso hace falta gente como vos, gente que mira con el corazón y no con los ojos, gente que no aprendió todavía a mentir». Le revolvió el cabello. «No dejes que nadie te enseñe nunca. ¿Me lo prometés?» Lucía le tendió el meñique. Promesa de dedito. Él enganchó el suyo, y en aquel gesto pequeño, humilde, se encerraba toda la lección que había cambiado su vida entera, que la verdad más poderosa del mundo no se compra ni se hereda, sino que vive, limpia y sin miedo, en el corazón de quien todavía se atreve a decirla en voz alta. El agua de la fuente reflejó el cielo abriéndose después de la lluvia. Y en aquella casa que un día estuvo llena de miedo y ahora rebosaba de vida, una anciana rescatada, una madre que recuperó su dignidad, una muchacha que aprendió a ser libre y una niña que nunca dejó de decir la verdad, demostraron para siempre que la bondad puede tardar en llegar, pero jamás, jamás llega demasiado tarde.